Nunca pensé que llegaría ese día, no como lo imaginaba de niña, al menos. En mis fantasías de infancia, las celebraciones del Día de las Madres eran momentos cálidos, llenos de risas sinceras, abrazos apretados y miradas de orgullo materno. Pero la realidad era otra cosa, fría, calculada, llena de silencios incómodos y gestos medidos. Y aquella noche, la noche en que todo cambió, lo confirmé. Era domingo 12 de mayo. El sol había caído hacía horas, pero la tensión ya había comenzado a acumularse mucho antes, como si el universo supiera lo que estaba a punto de estallar. El comedor estaba adornado con flores que mi hermana Ana había mandado traer desde una florería carísima del centro. Miguel, mi hermano mayor, llegó con su esposa y sus 2 hijos, todos perfectamente vestidos, como si fuesen una postal familiar. Yo llegué sola, con una botella de vino barato y una calma fingida que apenas lograba sostenerme de pie. Mi madre nos recibió en la entrada como siempre, con una sonrisa perfectamente coreografiada, un beso en la mejilla y un comentario pasivo-agresivo, apenas disfrazado de halago. ¿Viniste sola otra vez, Olivia? Pensé que quizás esta vez te animarías a traer a alguien especial, o al menos peinarte mejor. No respondí. Solo sonreí con los labios, como había aprendido a hacer desde los últimos 14 años. Entré, colgué mi chaqueta y me preparé mentalmente. Había ensayado cada palabra que diría esa noche, cada frase, cada pausa, cada mirada directa, pero incluso así, el peso de lo que sabía, de lo que había descubierto, me oprimía el pecho. Nos sentamos todos en la gran mesa de madera que había pertenecido a nuestra abuela. Los platos brillaban, la vajilla estaba perfectamente alineada y el olor del cordero al horno llenaba el aire. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Y como siempre, eso era señal de que algo iba a romperse. Durante los primeros minutos, la conversación fue superficial. Comentarios sobre el clima, el tráfico, los niños. Ana hablaba de su agencia de marketing, Miguel de una cirugía reconstructiva que había salido en la prensa local. Mi madre reía, orgullosa de sus triunfos. De pronto, en medio de una pausa, incómoda, ella me miró. ¿Y tú, Olivia? ¿Sigues con tus proyectos artísticos? Dijo con énfasis burlón en la palabra proyectos. Espero que estés haciendo algo productivo con tu tiempo, aunque no sea tan convencional. Todos rieron. Incluso Ana soltó una risita corta, como si no supiera de qué lado estar. Yo la miré, no con enojo, no aún, sino con una especie de tristeza anticipada. Sabía que ese era el momento, el detonante que tanto esperaba. Tomé aire. Sentí el corazón golpeando contra mis costillas. Mis manos sudaban debajo de la mesa, pero mi voz salió clara. ¿Sabes, mamá? Justo pensaba en eso, en lo productivo que ha sido este año para mí. Ella arqueó una ceja. ¿Ah, sí? Sí. Encontré algo. Mejor dicho, muchas cosas. Documentos, cartas, grabaciones, secretos, todos bien guardados, pero no lo suficiente. Nadie dijo nada. Las risas murieron de golpe. El tenedor de Miguel quedó suspendido en el aire. Ana me miró con los ojos bien abiertos. ¿De qué estás hablando, Olivia?, preguntó ella, con un tono más nervioso que curioso. Me levanté lentamente de la silla. Sentí como si todo el oxígeno del comedor hubiera sido succionado. Caminé hacia mi bolso, apoyado en la repisa junto al reloj de pared. Lo abrí. Saqué una pequeña caja negra y la puse sobre la mesa. Esto, dije con voz firme, contiene la historia real de esta familia, la que ustedes no conocen, o prefieren no conocer. Mi madre palideció. Lo noté. Su mano derecha tembló apenas, lo suficiente como para que Ana la notara también. «Olivia, ¿qué estás haciendo?», preguntó Miguel con una mezcla de fastidio y miedo. Lo que debería haber hecho hace años, decir la verdad. Romper el silencio. Mi madre intentó reír. Una risa seca, nerviosa, fuera de lugar. Esto es absurdo, no hagas escenas. Siempre has tenido esa necesidad de llamar la atención. Como cuando tenía 17 y tú interceptaste.
Mi carta de aceptación en la Escuela de Arte en Madrid y la quemaste. Un silencio atronador cayó sobre la mesa. Ana se llevó la mano a la boca. Miguel me miró confundido. «Eso no», comenzó mi madre. «¿No pasó? ¿Seguro?» Porque encontré la carta, chamuscada, escondida en la caja fuerte del estudio. Con una nota tuya. «Esto no le conviene. No puede saberlo nunca». La voz me tembló en la última palabra, pero seguí. No había vuelta atrás. ¿Y qué tal las transferencias del fondo de mi abuelo, el que me dejó a mí? El dinero desapareció, misteriosamente cuando tú necesitabas cubrir la entrada de la casa de Miguel. ¿Y los contactos que saboteaste? ¿Las llamadas a las galerías fingiendo ser otra persona para que no me contrataran? Mi madre se levantó bruscamente. «Basta, esto es una locura». «No, mamá, lo que fue una locura fue vivir creyendo que yo era la decepción, la fracasada, mientras tú manipulabas cada paso que daba. Mientras tú me hacías sentir menos. Mientras tú me robabas no solo oportunidades, sino mi identidad». Ana lloraba en silencio. Miguel parecía petrificado. Tú eras mi hija. Solo quería lo mejor para ti», dijo mi madre, ahora con voz temblorosa. «No, querías lo mejor para ti, para tu imagen, para tus favoritos, porque nunca soportaste que yo fuera distinta, que no me conformara con tu guión familiar». Me acerqué a la caja negra, la abrí. Dentro había copias de todo. Cartas, fotos, grabaciones, estados de cuenta. Los puse uno a uno sobre la mesa. «Aquí está todo, y si algo me pasa ya lo envié a varios contactos. No pueden esconderlo». Nadie dijo nada. El silencio era un grito contenido. Solo el tic-tac del reloj rompía la atmósfera enrarecida del Lima 1907. Comedor. «Feliz Día de las Madres, mamá», dije finalmente con la voz rota. «Ojalá algún día entiendas lo que eso realmente significa». Y me fui. Dejé la caja, los secretos y el peso de años sobre esa mesa. Cerré la puerta tras de mí, sabiendo que, por primera vez, era yo quien tenía el control de mi propia historia. El silencio posterior a mis palabras fue más ensordecedor que cualquier grito. Todos me miraban como si hubiera soltado una bomba en medio de la mesa. Mi madre, con su impecable vestido de lino blanco y su collar de perlas, que solo sacaba en ocasiones especiales, parecía petrificada. Su copa de vino temblaba ligeramente en su mano derecha. Ana dejó caer el tenedor al plato, y Miguel se recostó en la silla como si necesitara apoyo físico para procesar lo que acababa de oír. La abuela dejó de masticar, con los ojos muy abiertos, pero fue mi madre quien rompió el silencio. «¿Y ahora qué estupidez estás diciendo, Olivia?». Escupió las palabras con una sonrisa forzada, esa que usaba para maquillar su desprecio. «Cuando había visitas. No tienes vergüenza. Justo hoy, el Día de las Madres, vienes a hacer un espectáculo. Qué conveniente que esperes a tener toda la atención sobre ti, como siempre». «Mamá», intentó interrumpir Miguel, pero ella levantó la mano sin mirarlo. «No, Miguel, basta de excusas. Olivia siempre ha sido la oveja negra de esta familia. Mientras tú te convertías en cirujano y Ana en una empresaria de éxito, ella andaba por ahí con sus cuadritos y sus ideas de artista. Siempre mendigando atención, siempre haciendo dramas para que todos miráramos hacia ella». «¿Sabes qué?», dije mientras me levantaba lentamente de la silla. Las manos me temblaban, pero mi voz salió firme. «Tienes razón. He hecho muchas cosas para que me miren, pero no por vanidad, lo hacía porque me estaban asfixiando. Y ¿sabes qué más, mamá? Ya no necesito que me mires». Puse sobre la mesa una pequeña caja negra, la misma que me había acompañado, desde que la encontré escondida detrás de las cajas de Navidad en el sótano. La abrí lentamente, dejando ver un montón de documentos, papeles amarillentos, sobres cerrados, fotos, recibos bancarios y, lo más importante, un pendrive. «¿Qué es eso?», preguntó Ana, su voz entre el miedo y la curiosidad. «Esto, querida hermana, es la verdad, toda la verdad que he recopilado durante meses, años en realidad, porque siempre supe que algo no cuadraba. Las mentiras empezaron cuando era una niña.
cuando me decías, mamá, que papá me consentía demasiado, que me volvía débil. Pero no era eso, ¿verdad? Era que él veía algo en mí que tú no podías controlar. No empieces con tus teorías de conspiración, rió ella con arrogancia, aunque su rostro había perdido color. Entonces, ¿por qué encontré cartas de papá escondidas en el sótano? Cartas que me escribió y que nunca me diste. Cartas donde hablaba de llevarme con él, de protegerme de ti. ¡Eso es mentira!, gritó mi madre golpeando la mesa. ¿Mentira?, dije sacando una de las cartas, ahora protegida en una funda plástica. ¿Y esto? También es mentira, con tu letra encima tachando las partes donde papá decía que quería verme. ¿Las fechas coinciden con los días en que me decías que él no quería saber nada de mí? ¿Qué está pasando? ¿Aquí?, susurró la abuela, mirando a su hija con el ceño fruncido. Te dije que no destaparas el pasado, Olivia. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, dijo Ana, bajando la mirada. ¿Y por qué? ¿Porque conviene más la mentira? ¿Porque así nadie tiene que enfrentarse a la realidad? Metí la mano en la caja y saqué una carpeta con documentos legales. Los puse uno por uno frente a Miguel, quien los miró con creciente inquietud. ¿Reconoces esto, Miguel?, le pregunté. Son los contratos de mi residencia médica, los préstamos, dijo confundido. No eran préstamos, hermano, no de un banco. Salieron de una cuenta a nombre de papá, una cuenta que debía ser mía según su testamento, una cuenta que mamá vació lentamente para pagar tu educación. Miguel me miró horrorizado. Ana se cubrió la boca con las manos. Mi madre seguía en silencio, pero sus ojos se movían frenéticamente. No lo sabía, susurró Miguel. Mamá dijo que era un fondo que ella había creado con ahorros personales. Y tú te lo creíste. Igual que Ana se creyó que el capital inicial para su agencia vino de una herencia lejana de la tía Matilde. ¿Recuerdas eso, Ana? Sí, claro, pero la tía Matilde murió sin un centavo. Lo que recibiste fue un traspaso directo de 1900 en esa misma cuenta. ¡Ya basta!, gritó mi madre poniéndose de pie. Eres una ingrata. Todo lo que hice fue por esta familia. ¿Por la familia? ¿O por control? ¿Por mantenerte como la reina del tablero, moviendo nuestras vidas como piezas? Me acerqué a ella. Todos contenían el aliento. Incluso el tío Ramón, que rara vez decía algo, se había inclinado hacia adelante con atención. Te escondiste detrás de la maternidad para justificar tus decisiones. Pero lo que hiciste fue manipularnos a todos. Nos separaste, nos pusiste unos contra otros, hiciste que yo creyera que no valía nada, que era una carga, y todo mientras destruías en silencio el recuerdo de papá. Tu padre te habría convertido en una inútil soñadora, te habría arrastrado a la ruina con sus ideas de artista fracasado. No lo sabremos nunca, porque tú le hiciste la May. Vida imposible hasta que se fue, y luego hiciste lo mismo conmigo. Mi madre temblaba de rabia, pero no dijo más. Esto, dije señalando la caja, esto va a salir de aquí. Ya lo envié a nuestros primos, a los socios de Ana, incluso a tus amigas del club, mamá. Ya no puedes esconderlo. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Ana entre lágrimas. Porque me cansé de vivir bajo su sombra. Porque merecemos saber la verdad. Todos. Y si eso rompe esta familia, entonces esta familia estaba rota desde antes. Silencio volvió a caer sobre la mesa. Un silencio denso, cargado de siglos de palabras no dichas. Me senté lentamente, dejando que las emociones se calmaran. Afuera, la noche continuaba como si nada. Pero dentro de esa casa, todo había cambiado. Para siempre. Y eso era solo el comienzo. No hubo silencio después de su confesión. Hubo un vacío, una especie de parálisis colectiva. Nadie en la mesa supo cómo reaccionar. El tiempo pareció detenerse por un instante eterno, mientras cada palabra de Olivia flotaba aún en el aire, pesada, imborrable. Su madre, sentada a la cabecera con los ojos muy abiertos, parpadeaba como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Miguel dejó lentamente su copa sobre el mantel, evitando mirarla. Ana se cubrió la boca con la servilleta,
y el esposo, de ella, Samuel, cruzó los brazos. Su rostro se había tornado de piedra. «¿Qué dijiste?», repitió la madre, como si necesitara que lo dijera otra vez para convencerse de que no había sido un delirio, una alucinación pasajera. Olivia la miró directo a los ojos. «Dije que encontré la caja negra, mamá, la que escondiste en el fondo del armario, detrás de los abrigos viejos. Esa caja que guardaba todos tus secretos». Un leve temblor cruzó el rostro de la madre. Era el tipo de reacción que solo se ve cuando el poder empieza a resquebrajarse. Olivia se mantuvo firme, su voz ya no titubeaba. Era el momento que había esperado por años, el instante en que la máscara de su madre comenzaría a resquebrajarse delante de todos. «Estás loca», escupió la mujer, intentando recuperar el control. «No sé de qué estás hablando. Siempre fuiste la más inestable, la más problemática. ¿Y ahora vienes aquí a jugar a ser la mártir?» «¿Mártir?», Olivia dejó escapar una risa seca. «No, mamá, no soy una mártir, soy una sobreviviente, el fui». Peso de esa palabra cayó como un martillo sobre la mesa. Samuel miró a Ana, que seguía sin moverse. Miguel, aún en silencio, parecía incapaz de levantar la cabeza. Olivia sacó lentamente su teléfono del bolso, lo colocó sobre la mesa, lo desbloqueó y deslizó hacia el centro, mostrando la primera imagen. Un escaneo de uno de los documentos que había encontrado. «¿Quieres que empiece por las cuentas bancarias?», preguntó. «¿O por la carta que el abogado me escribió confirmando que mi beca fue cancelada porque tú firmaste en mi nombre el rechazo? Tal vez prefieres que lea en voz alta los correos que enviaste haciéndote pasar por mí para sabotear mi participación en aquella exposición en Madrid. ¡Eso no prueba nada!», gritó su madre golpeando la mesa con la palma de la mano. «Tú no entiendes nada. Siempre fuiste una desagradecida. Todo lo que hice fue por el bien de esta familia». «¿El bien de la familia?», Olivia apretó los dientes. «¿Es por eso que usaste mi fondo universitario para pagar el viaje de Miguel a Suiza? ¿O cuando invertiste en la agencia de Ana con el dinero que mi padre me dejó?». Ana alzó la vista, con lágrimas escurriendo por sus mejillas. «¿Qué?», murmuró. «Mamá, ¿eso es cierto?». «No fue así», dijo la madre con voz entrecortada. Yo tomé decisiones difíciles. Tu padre no sabía lo que hacía cuando asignó esos recursos. Olivia siempre fue inestable. No podía confiar en que usara ese dinero sabiamente. No podías confiar en mí, o no querías que creciera lejos de tu control. Espetó Olivia, su voz quebrándose por primera vez. Siempre tuviste miedo de que me fuera, de que lograra algo por mí misma. Por eso saboteaste cada oportunidad que tuve. Me hiciste creer que era mediocre, que no tenía talento, que no era digna. Y todo eso mientras ponías a Miguel y Ana en pedestales. Ana ahora lloraba abiertamente. Su esposo colocó una mano sobre su hombro, pero ella la apartó. ¿De dónde? ¿Crees que salió el capital para lanzar tu agencia?, preguntó Olivia, mirándola fijamente. ¿Creíste que fue un regalo? ¿Un préstamo? No. Fue el dinero que yo iba a usar para mi maestría en Florencia. Mamá lo desvió sin que nadie supiera. Miguel, que hasta ese momento no había dicho una sola palabra, finalmente habló. Yo pensé que fue un préstamo, dijo casi en un susurro. Mamá me dijo que era algo temporal, que luego lo repondría. Nunca supe que era tu dinero, Olivia, te lo juro. No quiero tus juramentos, Miguel, respondió ella con una calma que dolía. Quiero la verdad, y la estoy trayendo aquí porque ya no puedo seguir cargando con este silencio. No más. La madre se levantó abruptamente de la silla. Esto es una trampa, una conspiración absurda contra mí. Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿lo que has hecho? Olivia se puso de pie también, su voz ahora potente e indomable. Como cuando me llamaste mentirosa frente a todos porque dije que quería ser artista, o cuando destruiste mi cuaderno de bocetos porque ese mundo no era para mí. Como cuando me obligaste a cuidar de papá en sus últimos días mientras tú te dedicabas a los eventos sociales. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era el vacío de la incredulidad, sino la tensión del quiebre.
Todos en esa mesa sabían, en lo más profundo, que Olivia estaba diciendo la verdad. Siempre lo habían intuido, pero era más cómodo no mirar. Papá murió. Pensando que yo era un fracaso, continuó ella con la voz ahora temblando de dolor, pero no lo era, solo estaba atrapada. Me hiciste dudar de todo lo que amaba. Y aún así aquí estoy, no por ti, mamá, sino a pesar de ti. La madre intentó hablar, pero las palabras no salían. Olivia tomó su bolso, guardó el teléfono y, antes de dar la vuelta, dejó una carpeta sobre el centro de la mesa. Allí están las pruebas. Extractos bancarios, emails, contratos alterados. Pueden leer todo ustedes mismos. No vine a pedir perdón ni a buscar reconciliación. Vine a decir la verdad. Lo que hagan con ella ya no es asunto mío. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Ana se levantó lentamente, tomó la carpeta con las manos temblorosas y empezó a hojearla. Miguel hizo lo mismo desde su lado de la mesa. Las expresiones de ambos fueron cambiando a medida que reconocían firmas, nombres, cifras. No había escape posible. La madre de Olivia, rígida como una estatua, parecía haber envejecido 20 años en cuestión de minutos. Su reinado de manipulación había terminado. No con un escándalo público, no con una demanda, sino con la simple y poderosa verdad expuesta frente a los que más daño había causado. Olivia dio un paso hacia la puerta. «Ah, y una última cosa», dijo sin mirar atrás. «Papá te dejó algo en su testamento que descubrí en esa caja negra, algo que pensaste que jamás saldría a la luz, pero eso lo dejo para otro día». Y con eso se fue, dejando atrás el aroma del cordero recién servido, las copas a medio vaciar, los rostros devastados de sus hermanos y a su madre enfrentando, por primera vez, un espejo sin distorsión. Ella había contado su verdad, pero lo que vendría después sería aún más impactante. El silencio que siguió a mi confesión fue tan denso que podía sentirse en la piel, como una humedad pegajosa que no dejaba respirar. Nadie se atrevía a moverse. Las miradas iban de mi rostro a la caja negra en el centro de la mesa, y luego a mamá, que seguía con la boca semiabierta, como si las palabras se le hubieran ahogado en la garganta. Fue Ana, mi cuñada, quien rompió el hielo con voz temblorosa. ¿Esto es verdad?» Mi madre reaccionó como una cobra herida. Se levantó de golpe, con los ojos desorbitados. «Todo eso es una mentira enferma, una farsa creada por una resentida que nunca pudo aceptar sus fracasos. Siempre has sido la más débil, Olivia, la más problemática». Su voz resonó, como un trueno en el comedor. Todos se sobresaltaron. Yo mantuve la calma. Lo había esperado. Lo había anticipado. «¿Fracasada?», repetí con suavidad. «¿Fracasada por no seguir siendo tu marioneta? ¿Por no dejarme manipular como hiciste, con todos los demás?» Mamá se llevó una mano al pecho, escandalizada. «Yo te di todo, todo, y así me lo pagas. Arruinando el Día de las Madres con tus inventos y tu drama. No, mamá, tú me quitaste todo, me robaste la posibilidad de una carrera artística, saboteaste mis oportunidades, hiciste que mis profesores me dieran la espalda, y todo para que yo nunca me fuera de tu control. Saqué mi teléfono, lo había preparado. Conecté el dispositivo al altavoz Bluetooth del comedor. La grabación comenzó a sonar. Era la voz de mamá, clara, firme, calculada. «No quiero que le den ninguna beca. Esa niña no sabe manejar el rechazo, y si se va a esa escuela, va a creerse superior. Ustedes saben cómo es. Necesito que la rechacen, ¿entienden? Inventen lo que sea. Háganlo parecer una decisión objetiva». El silencio volvió. Mamá me miraba como si acabara de clavarle un cuchillo. Papá tenía el rostro descompuesto. Mis hermanos no sabían dónde meterse. Nadie hablaba. «Esa grabación», dije, fue recuperada de una conversación telefónica con una de las directoras del comité de admisiones. Ella me contactó hace poco. Dijo que había guardado su conciencia durante años, pero que no podía. Más papá, con una expresión de dolor profundo, se dirigió a mamá por primera vez. «¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste eso?» Ella no contestó. Solo cerró los ojos,
como si eso bastara para deshacer todo lo dicho. No fue lo único que hizo. Continué. La carta de recomendación que el profesor Hidalgo me prometió jamás fue enviada. Descubrí correos en los que ella lo amenazó con denunciarlo falsamente por acoso si no se alejaba de mí. Los ojos de papá se llenaron de lágrimas. Dios mío. También está el fideicomiso, dije, girando hacia mis hermanos. El dinero que el abuelo dejó para mí fue usado para pagar los estudios de arquitectura de Tomás y el capital inicial de la clínica estética de Renata. ¿O no se lo preguntaron nunca? ¿Cómo mamá podía financiar tantas cosas sin trabajar? Tomás se incorporó lentamente. ¿Qué estás diciendo? Que todo estaba a nombre de mamá, que los documentos del banco y del notario confirman que ustedes estudiaron y crecieron con dinero que era mío. Y adivinen qué. Lo hizo sin decirme, sin consultarme, sin siquiera considerar que yo también tenía sueños. Renata se llevó la mano a la boca, pálida como una sábana. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabías, porque mamá se encargó de que nadie supiera, de presentarme siempre como la frágil, la inestable, la que no merecía más que un rincón en esta familia. Mamá se sentó pesadamente, como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Yo solo quería protegerte, musitó. Tú no. Estabas lista, siempre fuiste diferente, diferente, repetí con rabia contenida. Diferente es una palabra bonita para lo que hiciste. Me anulaste, me hiciste dudar de mí misma, me encerraste en una jaula emocional mientras los demás volaban, y ahora que ya no puedes controlarme, dices que solo fue protección. ¡No, mamá! Fue crueldad. Papá apoyó la cabeza entre las manos. Nadie comía, nadie respiraba. El aroma de la comida se mezclaba con el aire espeso del escándalo. Esto no puede ser cierto, dijo Tomás con la voz rota. Dime que no es cierto. Saqué una carpeta, la misma que había preparado con todas las pruebas. La dejé sobre la mesa. Aquí están todos los documentos, contratos, correos, transferencias, grabaciones. No vine a pelear, vine a decir la verdad, a mostrarla, a dejar de cargar sola con este peso. Renata se acercó, temblando, abrió la carpeta, comenzó a leer. Su rostro se deformó en un gesto de horror. ¡Dios mío! ¡Esto es real! Mi madre seguía inmóvil, casi parecía en trance. ¿Sabes qué? ¿Es lo peor de todo? Dije con voz baja pero firme. Que yo habría perdonado. Si al menos una vez me hubieras mirado a los ojos y dicho, lo siento. Pero ni eso fuiste capaz de hacer, porque en tu mundo tú siempre tienes la razón. Tú eres la víctima. Y nosotros, tus piezas. Ana tomó la mano de Tomás. Él la soltó y salió de la mesa. Renata fue detrás de él. Papá levantó la mirada, llena de una tristeza infinita. Te fallamos, Olivia. Yo te fallé por no ver nada de esto, por creerte débil cuando eras la más fuerte de todos nosotros. Mi voz se quebró. No quiero tu culpa, papá. Solo quiero empezar de nuevo. Me levanté. La caja negra seguía sobre la mesa, silenciosa pero ensordecedora. La tomé con ambas manos. Aquí están los restos de lo que fue mi vida contigo, mamá. Pero también está el comienzo de algo nuevo. No necesito tu permiso para vivir, y mucho menos tu aprobación. Mamá murmuró algo que no entendí. La vi desvanecerse emocionalmente delante de todos. Su imperio de control se desmoronaba. Finalmente, el telón había caído. Cuando crucé la puerta, nadie me detuvo, pero no era una huida, era una liberación. La noche caía con un silencio extraño, un silencio distinto al que conocía. No era el de la represión, ni el de la resignación. Era el silencio del vacío después de la tormenta. Caminaba sola por las calles, con el abrigo apretado contra el pecho y la caja negra colgando como un ancla de mi mano. Las luces de la ciudad parecían ajenas a mi mundo, indiferentes, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí, todo se había incendiado. Había imaginado ese momento por años, lo había soñado, lo había temido, lo había planeado con precisión quirúrgica,
Pero ahora que por fin había sucedido, que por fin había roto las cadenas y escupido la verdad como un veneno acumulado, me sentía extrañamente vacía. Liberada, sí, pero también rota. Una parte de mí, la más ingenua, esperaba una reacción distinta, un grito de arrepentimiento, una lágrima honesta, un abrazo. Pero nada de eso ocurrió. Mi madre no lloró, no se disculpó, no suplicó. Se quedó sentada, congelada, como si las revelaciones no la hubieran tocado realmente. Y esa frialdad, esa distancia emocional, dolía más que cualquier grito, porque confirmaba lo que siempre supe en el fondo, que ella no me veía, nunca me vio. Llegué a mi pequeño apartamento y dejé la caja sobre la mesa del comedor. Era un espacio humilde, alquilado con esfuerzo, pero mío. Cerré la puerta con llave, apagué el celular, me quité los zapatos y me desplomé en el sofá. El silencio ahora era mío. No impuesto, no forzado. Era elección, libertad. Encendí una vela. Necesitaba luz cálida, tenue, que suavizara las aristas de lo vivido. A mi alrededor, las paredes aún desnudas parecían observarme con compasión. Era como si incluso el espacio supiera lo que acababa de hacer. No dormí esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver los rostros de mi padre, de mis hermanos, de mi madre. Sus reacciones, sus miradas, las palabras que quedaron flotando en el aire como cuchillos sin dueño. Y más que eso, revivía mi propia voz. La temblorosa firmeza con la que solté todo lo que había callado durante décadas. Pasaron los días, llamadas perdidas, mensajes. Tomás me escribió primero. Fue breve. No sé qué decirte. Estoy confundido. Pero quiero entender. ¿Podemos hablar? No contesté. No aún. Necesitaba tiempo. Renata fue la segunda. Te juro que no sabía nada. Si lo hubiera sabido. Habría hecho algo. Lo siento tanto, Olivia. Por favor, dime que podemos vernos. Tampoco respondí. No por crueldad, sino porque sentía que cualquier palabra sería una venda sobre una herida que todavía sangraba. Mi padre, sin embargo, me sorprendió. Una mañana, al salir de casa, lo encontré sentado en las escaleras del edificio. Tenía el rostro demacrado, los ojos rojos, la postura de un hombre quebrado. No sabía a dónde más ir, dijo levantando la vista al verme. No sabía cómo empezar. Lo miré en silencio. Mi corazón se debatía entre la rabia y el amor. «Papá». «Lo sabía», interrumpió. En el fondo lo sabía. No los detalles, no las pruebas, pero sí, sabía que algo andaba mal. Pero era más fácil mirar hacia otro lado. Dejar que tu madre llevara las riendas, como siempre. Y ahora no puedo dejar de pensar en todas las veces que te fallé. Se tapó el rostro con las manos. Yo me acerqué, lentamente, y me senté a su lado. «Nunca me defendiste», dije con voz quebrada. «Nunca me preguntaste cómo estaba. Solo asumiste que yo era la complicada, porque me daba miedo enfrentarla. A tu madre, a su control. Siempre fue así. Ella decidía y nosotros obedecíamos. Y con eso yo me convertí en cómplice. Lo abracé. No por él, por mí. Porque necesitaba soltar algo, cerrar una grieta, aunque fuera una. No quiero que te culpes», le dije. «Quiero que aprendas, que no repitas, que si alguna vez tienes la oportunidad de elegir entre el silencio y la verdad, elijas hablar». Nos quedamos así, en silencio, por un largo rato. Luego se fue, y yo sentí que un pedacito de mí, uno muy pequeño, había comenzado a sanar. Pero el verdadero terremoto estaba por venir. 2 semanas después, recibí una carta. Era del abogado de mi abuelo. Un sobre antiguo, amarillento, con mi nombre escrito, a mano. Decía: «Querida Olivia, si estás leyendo esto es porque la verdad finalmente salió a la luz. Esta carta fue escrita muchos años antes, con la esperanza de que algún día tú te enteraras de todo. Yo intenté dejarte protegido lo mejor que pude. El fideicomiso fue solo una parte. También dejé instrucciones claras de que si algún día tú presentabas evidencia de haber sido perjudicada, se te otorgaría algo más.
la propiedad donde creciste y una herencia adicional. Pero para eso deberás cumplir una condición: enfrentarte legalmente a tu madre. No será fácil, pero tú eres más fuerte de lo que crees. Me temblaban las manos, el corazón me latía con fuerza. ¿Ir a juicio contra mi propia madre? ¿Convertir todo esto en una batalla legal? Mi primera reacción fue el rechazo. No quería más guerras. Pero luego pensé en la niña que fui, en todas las oportunidades que me fueron robadas, en el arte que no pude desarrollar, en los silencios que tragué por miedo, y supe que tenía que hacerlo, no por venganza, sino por justicia. Llamé al abogado. Comenzamos el proceso. Mamá fue notificada. Su respuesta fue inmediata. Me demandó por difamación. Negó todo. Dijo que yo estaba desequilibrada, que estaba obsesionada con destruirla. Lo esperaba. Lo anticipé. Tenía las pruebas. Y más importante aún, ya no tenía miedo. Durante semanas, los medios locales comenzaron a hablar del caso. Hija versus madre. Disputa familiar revela años de manipulación y abuso psicológico. Las entrevistas, los rumores, las miradas de la gente. Todo me pesaba, pero ya no me detenía. Mi terapeuta me dijo una frase que no olvidé. A veces, para sanar, hay que atravesar el fuego. Tú estás caminando sobre brasas, Olivia, pero cada paso te aleja de la cárcel emocional donde creciste. El juicio comenzó. Mis hermanos fueron citados como testigos. Tomás, al principio, se negó. Luego accedió. Subió al estrado con lágrimas, en los ojos. Dijo que siempre pensó que yo exageraba, pero que ahora entendía, que le dolía no haberme escuchado antes. Renata lloró durante toda su declaración. Confirmó los documentos. Dijo que se sentía traicionada, usada, y que nunca imaginó que mamá pudiera ser capaz de algo así. Mi padre testificó. Dijo, con voz firme, que se consideraba responsable por omisión, y que estaba ahí para reparar, aunque fuera tarde. Y luego fue el turno de mi madre. Subió al estrado con un vestido impecable y un rostro de mármol. Negó todo, cada palabra, cada documento, incluso las grabaciones. Dijo que eran falsas, que todo era parte de una campaña de odio. Pero el juez no era tonto. Las pruebas eran contundentes, y por primera vez en su vida, perdió el control. Alguien, en la sala, murmuró: «Así es como se derrumba una reina sin corona», y yo solo pensaba: «Así es como nace una mujer libre». El silencio que siguió a mi confesión fue como un abismo. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a moverse. Podía escuchar el zumbido del ventilador de techo, el chasquido ocasional de los cubiertos sobre los platos, el temblor contenido en la respiración de mi madre. Había dejado la caja negra sobre la mesa, justo al centro, como si fuera un trofeo o un arma. Nadie se atrevía a abrirla, pero todos sabían que su contenido había comenzado a corroer la imagen perfecta que ella había construido durante años. Mi madre fue la primera en reaccionar. Lentamente, se puso de pie, alisándose el vestido, con un gesto mecánico. Su rostro, antes tan sereno y controlado, ahora estaba tenso, deformado por una mezcla de furia y miedo. «¿Eso es todo lo que tienes?», espetó con la voz impregnada de veneno. «Después de todos estos años, vienes aquí, a mi casa, en mi día, para arruinarlo todo con tus delirios de persecución». Nadie se atrevía a interrumpirla. Yo la miré sin pestañear. Ya no me intimidaba, no más. «Tú siempre has sido la oveja negra», continuó señalándome con un dedo acusador. «Mientras tus hermanos avanzaban, tú te quedabas atrás, soñando con esas tonterías de artista, encerrada en tu mundo de fantasías. ¿Y ahora pretendes hacerte la víctima?». «No estoy soñando, mamá», le respondí con calma, aunque sentía un fuego interno ardiendo en mi pecho. «Estoy despertando». La tensión era tan densa que casi podía palparse. Mi hermano menor, Pablo, miraba hacia su plato, incapaz de sostenerme la mirada. Martina, la mayor, tenía el ceño fruncido, confundida, como si estuviera reevaluando toda su vida en ese instante. «Todo lo que dije es verdad», continué. «Y hay más, mucho más».
Me incliné ligeramente hacia la caja, abrí la tapa y saqué uno de los sobres clasificados con etiquetas rojas. Era el que contenía los registros de transferencias bancarias desde la cuenta de papá, justo antes de su muerte, hacia una cuenta a nombre de mi madre que nadie conocía. «¿Qué es eso?», preguntó Martina con la voz rasgada. «Documentos», respondí. «Pruebas. Evidencia de que mamá vació la cuenta de papá antes de su muerte, que manipuló a sus socios para que lo excluyeran de la empresa, que pagó para encubrir lo que le hizo a su propia hermana cuando eran jóvenes. ¿Quieres que siga?» «¡Mentira!», gritó mi madre. «Todo eso es falso. Inventos de una mente enferma». «¿Seguro?», dije, mostrando el contrato firmado por ella misma donde reconocía la transacción. «¿También es falso este documento notariado? ¿La grabación donde le dices a tía Clara que se calle o te encargarás de arruinarle la vida?» Los ojos de todos giraron hacia ella. La máscara se resquebrajaba, centímetro a centímetro. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Pablo con un hilo de voz. «¿Es cierto todo esto?». Ella no respondió. Simplemente se hundió en su silla como si todo el aire hubiese abandonado su cuerpo. Fue entonces cuando tomé una carpeta diferente. «¿Y qué hay de esto?», dije con firmeza. «Los informes médicos falsificados que impedían que yo recibiera la beca artística. Tú dijiste que me habías inscrito tarde, pero aquí está el correo en el que pedías que no me consideraran, alegando que tenía problemas psicológicos. Eras inestable, llorabas por todo, te pasabas días encerrada en tu habitación, pintando cosas oscuras», se defendió casi suplicando. «Solo quería protegerte». «No, mamá», le dije, «querías apagarme, anularme, porque sabías que si brillaba no podrías controlarme». El aire se hizo aún más espeso. Martina se levantó de su silla, caminó hacia mí y tomó uno de los documentos. Era el recibo de la compra del auto que supuestamente papá le había prometido a Pablo antes de morir. La firma no coincidía. «Esto no es de papá», dijo con voz temblorosa. «Esta firma no es suya». «Porque fue falsificada», asentí. Como muchas otras cosas, mi madre se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en años parecía frágil, humana. Pero no me conmoví, no después de todo lo que había vivido. «¿Cuánto sabías tú?», le preguntó Martina a Pablo. «Nada, te juro que nada», respondió, pero ya no sonaba tan seguro. Siempre pensé que mamá hacía lo mejor para todos. «¿Y a qué costo?», dije yo, porque lo que no saben es que ella no solo manipuló nuestras vidas, también destruyó otras. Saqué la última carta. Era de Clara, la hermana de mi madre, a quien todos creíamos inestable. En la carta, Clara explicaba cómo había sido forzada a internarse en una clínica por recomendación médica, después de que mi madre la acusara de ser una amenaza para la familia. Lo hizo para quedarse con su parte de una herencia. Clara está viva, está mejor. Hablé con ella hace unas semanas, me dio todo esto. Mi madre levantó la vista completamente pálida. «Ella no iba a hacer nada con eso», murmuró. «Solo estaba dolida». «¿Dolida? ¿Después de que la hiciste pasar por loca y la aislaste de todos nosotros?». En ese momento se rompió algo en la sala. No fue un objeto, fue la ilusión. El retrato familiar perfecto que mi madre había pintado. Durante años se había hecho añicos frente a todos. «¿Por qué?», preguntó Martina con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hiciste todo esto?». «Porque nadie me ayudó nunca», respondió mi madre, casi en un susurro. «Porque siempre tuve que pelear sola. Y pensé que si controlaba todo, nadie nos haría daño». «Nos hiciste daño tú, mamá», dije. «Y peor aún, nos hiciste creer que era amor». Nos quedamos todos en silencio. El reloj del comedor marcaba las 9 en punto. El jantar del Día das Madres se había convertido en un juicio sin veredicto. Todos sabíamos que después de esa noche ya nada sería igual. Pero yo me sentía libre. Había dicho la verdad. Había soltado el peso de años de manipulación, mentiras y dolor. Y lo mejor, o lo peor, estaba por venir. Y ahí estaba ella, de pie, con todos los ojos clavados como dagas en su espalda, con las voces ahogadas en sus gargantas.
con el pasado sangrando sobre la mesa, como un mantel manchado por años de silencios, traiciones y mentiras. Y ahora, ¿qué lo saben?, dijo Olivia, su voz aún temblorosa pero firme. Díganme, ¿quién es el verdadero monstruo aquí? Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Solo se oía el leve tintinear de los cubiertos cuando alguno caía de las manos, trémulas de los presentes. Su madre, Clara, aún estaba sentada, pero su rostro ya no era el de una mujer orgullosa. Era el rostro de alguien derrotado, atrapado en su propia red. Ya no quedaba maquillaje ni pose que la salvara. Su expresión era una mezcla de pánico, ira y humillación. «Tú no sabes lo que estás diciendo», musitó Clara casi sin voz. «Estás confundida. Siempre fuiste emocional, impulsiva, siempre tuviste esa necesidad de llamar la atención. No, mamá. Esta vez no voy a permitir que me calles. Esta vez no voy a dejar que tuerzas la realidad para encajarla en tu versión. Conveniente de la historia». Olivia respiró hondo. La cena estaba completamente arruinada. Los hermanos no decían palabra. El padre, cabizbajo, no podía sostener la mirada. Y ella. Ella sentía una mezcla de alivio y vértigo, como si hubiera abierto una puerta que siempre estuvo cerrada, como si hubiera gritado en medio de una tormenta. «Yo te admiraba», dijo, mirando a su madre directamente a los ojos. «Incluso cuando me hacías sentir menos, incluso cuando me mirabas con esa mezcla de decepción y desprecio. Pensaba que lo hacías porque esperabas más de mí, porque querías que fuera mejor. Más fuerte, más exitosa». Pausa. Un nudo en la garganta. «Pero ahora entiendo que no, que simplemente no sabías amar, que solo sabías competir, controlar, manipular, y que yo era solo una pieza más en tu tablero». Clara intentó replicar, pero esta vez Olivia no la dejó. «Tú sabías lo que me hacía Felipe, sabías que él me mentía, que me engañaba, tú le abriste la puerta, le diste un lugar en esta familia incluso cuando ya no lo tenía, lo recibiste como a un hijo, mientras yo me rompía por dentro, porque él era el hombre exitoso, el novio perfecto, y yo solo era la hija difícil». «¡Basta!», gritó finalmente su madre golpeando la mesa. «No tienes idea de lo que fue criar a 3 hijos sola mientras tu padre se escondía en su trabajo. No sabes lo que es sacrificar tus sueños, tus deseos, tu identidad por una familia que nunca te agradeció nada». «Tú no sacrificaste nada, mamá», respondió Olivia sin dudar. «Tú lo elegiste. Elegiste manipularnos, ponernos unos contra otros, fingir perfección mientras escondías tus miserias bajo la alfombra. Elegiste aplastar lo que no podías controlar». Clara quedó muda. «¿Y sabes qué es lo más triste?», continuó Olivia ahora con la voz quebrada. «Que a pesar de todo, a pesar del dolor, yo te amaba. Te seguía amando. Esperaba que algún día te dieras cuenta de lo que me habías hecho, que me pidieras perdón, que me abrazaras y dijeras: «Lo siento, hija». Pero ese día nunca llegó. Los ojos de Olivia brillaban, lágrimas corriendo por su rostro. Su hermana menor, Camila, empezó a llorar en silencio. Mateo, el hermano mayor, no pudo seguir fingiendo indiferencia y se levantó, dejando la mesa. «¿A dónde vas?», preguntó Clara angustiada. «No sé», respondió Mateo sin girarse, «pero no quiero seguir siendo parte de esto», y se fue. Camila lo siguió. El padre se levantó lentamente y puso una mano en el hombro de Olivia. «Lo siento, hija, por no haber hablado antes, por haberme escondido». Ella no respondió, pero no hacía falta. Bastaba con esa mirada, una que decía más que 1000 palabras. Clara, sola en su silla, parecía más pequeña que nunca. El imperio que había construido con miedo y apariencias comenzaba a derrumbarse piedra por piedra. Ya no tenía súbditos, ya no tenía poder. Olivia dio un último vistazo a la escena. Su copa seguía servida, su plato intacto. Todo en esa mesa hablaba de una familia que se fingía entera mientras estaba rota en 1000 partes. Y entonces, con paso firme, se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas tú ahora?», susurró Clara con voz quebrada.
Olivia se detuvo por un instante. No giró el rostro, pero su voz se escuchó clara como una campana. A vivir, por fin. Y salió. Dejando atrás la casa, la cena, los gritos contenidos, dejando atrás años de dolor para caminar hacia algo nuevo. Algo incierto, sí, pero suyo. Por primera vez, suyo. El viento de la noche le acarició el rostro. Las luces de la ciudad parpadeaban como una promesa, y ella, con lágrimas y fuerza, supo que había hecho lo correcto. A veces, para renacer, hay que quemar lo que nos destruyó, y Olivia lo había hecho. Fin.